Les invito a que abran sus Biblias al libro de Job, si no está por ahí todavía. Y me encantaría presentarle a mi familia. Mi esposa Gaby y yo tenemos 23 años de casados. Gaby es de Guadalajara, Jalisco, México. Nos conocimos en la Universidad de Puerto Rico cuando ella fue a Puerto Rico de intercambio. Me conoció a mí y nos casamos hace 23 años. Tenemos dos niños, bueno, hijos Yair y Yael. Yair, nuestro hijo, tiene 14 años y Yael, nuestra hija, tiene 9 años. Ahí está una foto de nosotros hace aproximadamente un mes en Puerto Rico, todos ahí riéndonos. Y como el pastor dijo, yo soy profesor de Antiguo Testamento. No, eso todavía no. Soy profesor de Antiguo Testamento e idioma semítico, y eso significa que enseño Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero especialmente los libros sapienciales, los libros de sabiduría, por ejemplo, como Proverbios, Eclesiastés y el libro de Job. También enseño idiomas semíticos, idiomas que tienen que ver con el hebreo bíblico y también el hebreo bíblico y el arameo. Tengo una página de web que tiene más recursos gratis como artículos que he escrito y videos. Por si quieren ir a mi página de web, pueden escanear ese código QR. También, como el pastor dijo, soy el director y profesor de Talbot en español. Talbot es la Facultad de Teología de la Universidad de Biola en Los Ángeles, California. Nosotros ofrecemos 3 maestrías y un programa de certificado a nivel posgrado. Si hay más información en una mesita en la parte de atrás de la iglesia, pero si quiere ir a nuestra página de web, también puedes escanear ese código QR que te lleva a nuestra página de web, la página de Talbot en español. Bueno, están en el libro de Job ahora conmigo, ¿verdad? Cuando la vida duele. Desde que podía recordar, ella había experimentado algún tipo de abuso en su vida. Su vida simplemente no era justa. ¿Qué había hecho ella para merecer nacer en una situación que le causaría tanto daño por miembros de su propia familia? ¿Qué había hecho para que ellos se aprovecharan de ella desde una edad temprana? Tuvo a su primer hijo a los 17 años e incluso esta situación surgió de una situación de abuso sexual. Naturalmente tuvo que dejar la escuela. Pero las cosas aparentemente tomaron un giro positivo en su vida cuando conoció a su primer y verdadero amor, Sammy. Junto con Sammy, su familia creció a 6 personas, ellos 2 y sus 4 hijos. Pero cuando su hija menor tenía solo 6 meses, Sammy se enfermó gravemente con cáncer y se encontró luchando por su vida a los 39 años. Ella se casó con Sammy mientras que él estaba enfermo y hospitalizado, y 2 días después de casarse con Sammy, el amor de su vida, murió. Ella quedó viuda a los 25 años con 4 hijos menores de 10 años. Años más tarde se volvería a casar solo para encontrarse en otra relación abusiva, un matrimonio abusivo. Trabajó duro para darles a sus 4 hijos una vida mejor que la que ella tuvo. A veces pasaba hambre para que sus hijos pudieran comer. Finalmente terminó la preparatoria, incluso estudió en la universidad. Estaba decidida que sus hijos terminaran la escuela, que siguieran su ejemplo y que terminaran la escuela. Y por eso le causó tanto dolor cuando algunos de sus hijos rechazaron la escuela a favor de las calles. Hasta el día de hoy, esta mujer siente el dolor de las decisiones de sus hijos. Esta mujer no es anónima. Su nombre es Bertila Bernadette y de hecho es más conocida por su apodo Chelo, pero yo la conozco por lo que siempre la llamo yo, mamá. Esta es una foto de mi mamá y esta mujer es mi mamá, mi mami. Recuerdo vividamente una conversación que tuve con mi madre hace unos cuantos años en la que me estaba contando algunas de las dificultades que ella había enfrentado en su vida. Y en un momento en la conversación mi mamá me miró y me dijo:
Yo no sé por qué todo esto me pasó. Yo no hice nada malo. Ahora, tiene que entender que no es que mi madre estuviera diciendo que era una persona perfecta. No, en el contexto de la conversación, mi mamá no estaba sugiriendo eso. Yo entendí lo que estaba sugiriendo mi mamá en el contexto de la conversación. Lo que estaba sugiriendo era que ella no estaba experimentando un sistema de retribución justa. Ella no había hecho nada en su vida que hubiera podido causar el tipo de sufrimiento que tenía que soportar. La forma en que funcionaba el mundo era un enigma. No es que mi mamá estuviera diciendo que era una persona perfecta, no. Pero ¿qué había hecho mi mamá para que toda esta calamidad cayera sobre ella? La forma en que funcionaba el mundo también era un enigma para Job. ¿Qué había hecho Job para que toda esta calamidad cayera sobre él? Y la respuesta breve es nada. Nada. De hecho, Job nunca se da cuenta del por qué sufre. Y por lo tanto, no debemos leer el libro de Job esperando que el Señor nos revele las razones por nuestro sufrimiento. Sin embargo, el libro de Job nos enseña por lo menos 3 cosas a través del sufrimiento de Job y las conversaciones que él tiene con sus compañeros y eventualmente su encuentro con Dios. Y es a través de enseñarnos estas 3 cosas que el libro de Job arregla, nos ayuda a arreglar 3 errores teológicos comunes. La primera cosa que nos enseña el libro de Job es que nosotros podemos hablar directamente con Dios acerca de las cosas más difíciles que están en nuestros corazones. Es un error teológico creer que Dios se enoja con nosotros si le hablamos directamente acerca de nuestras inquietudes. Job también nos enseña que no es posible juzgar el carácter de uno solamente por sus circunstancias. Es un error ver la circunstancia de uno y concluir que definitivamente esas circunstancias reflejan el carácter de esa persona. Y número 3, Job nos enseña a reconocer nuestra finitud. Es un error teológico creer que tenemos que saber la razón por la cual vivimos cada situación difícil en esta vida. La finitud humana es parte de la creación y debemos de aceptarla porque es a través de aceptar nuestra finitud que podemos ver la brecha enorme que existe entre Dios, el infinito, y entre los seres humanos finitos. Y a través de reconocer eso, podemos seguir adelante durante esos momentos difíciles en nuestras vidas. Vamos a comenzar repasando quizás las palabras más difíciles, más duras de Job, de toda la composición que leímos en Job capítulo 9, versículo 20 a 24. Job pronuncia estas palabras duras, en este contexto para retar el sistema de retribución de Dios y lo que Job alega que es la injusticia divina. Dice Job en Job capítulo 9 versículo 20, aunque soy justo, mi boca me condenará. Y luego dice, aunque soy inocente, Él, es decir, Dios, me declarará culpable. Inocente soy, no hago caso de mí mismo, desprecio mi vida. Todo es lo mismo, por tanto digo, Él, es decir, Dios, destruye al inocente y al malvado. Si el azote mata de repente, Él, es decir, Dios, se burla de la desesperación del inocente. La tierra es entregada en manos de los impíos. Él, es decir, Dios, cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, si no es Dios, pregunta nuestro amigo Job, ¿quién será? Yo soy un gran aficionado de la música salsa. Me han dicho que los peruanos, especialmente los de Callao, son aficionados de la música salsa. Pues yo también. Especialmente la salsa puertorriqueña. Me dijeron que el Gran Combo de Puerto Rico está por aquí en estos días. A ver si me puedo conseguir boletos.
Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes, es uno de mis artistas favoritos. Y curiosamente, hace aproximadamente 50 años, Lavoe una vez produjo una canción llamada El Todopoderoso, obviamente hablando de Dios. Y mientras improvisa en el coro de esta canción, dice esto sobre Dios: es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve, no conoce el egoísmo ni actúa de mala fe. El profeta Héctor Lavoe. Al leer hasta este punto del libro de Job, nosotros sabemos exactamente cuáles son los problemas teológicos de Job. ¿Cree Job que Dios es todopoderoso? Sí. ¿Cree Job que Dios sabe todo? Sí. ¿Cree Job que Dios ve todo? Sí. Esos no son los problemas teológicos de Job. Como podemos ver en los 9 versículos que leímos ahora, el problema de Job es la declaración final de Lavoe, que Dios no actúa de mala fe. ¿Por qué Job creería que Dios actúa de mala fe? Para contestar esta pregunta, tenemos que repasar un poco de lo que ha transcurrido en el libro de Job hasta este punto. El libro de Job comienza presentando un concilio divino en el reino celestial, durante el cual Job se convierte en el punto focal. El acusador, Satanás, alega que Job solo honra a Dios porque Dios lo ha protegido, porque Dios lo ha hecho prosperar. Entonces, para demostrar que esta acusación es falsa, Dios permite que el acusador traumatice a Job a través de la destrucción de su entorno y la muerte de sus seres queridos, sus hijos. Más tarde, Dios permite que el acusador incluso dañe físicamente a Job, siempre que las heridas no le causen la muerte. La extrema situación de Job conmueve a sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, quienes lo visitan con la intención de consolarlo. Y al principio de su visita hacen exactamente eso. Los amigos de Job demuestran empatía al sentarse con él en silencio durante una semana completa. Job finalmente rompe el silencio al maldecir enfáticamente el día en que nació, indicando que prefiere la muerte que la vida. Ese sufrimiento de Job que ha causado este problema teológico serio, el problema de la teodicea. Y esto es lo que es la teodicea. Dado que Dios es todopoderoso, ¿por qué ese Dios todopoderoso no detiene el sufrimiento que Job soporta? Dado que Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios no detiene el sufrimiento? Las palabras de Job en el capítulo 9 indican que Job no cree que Dios administre justicia de buena fe. Las personas inocentes son tratadas como si fueran malvadas. Dios se burla de la desesperación de los inocentes, de acuerdo de Job. Dios recompensa a los impíos, dice nuestro amigo Job. Dios actúa como si estuviera administrando justicia, pero en realidad lleva a cabo la injusticia. Eso es lo que dice Job. Antes de descartar rápidamente las palabras de Job como irracionales y apresurarte a través del resto de la historia, detente por un minuto y considera el tipo de injusticia que Job está expresando. Su mundo se ha puesto patas arriba. Y para Job no tiene sentido creer que hay alguna consistencia en el sistema de retribución de Dios. Y recuérdense, Job era una persona como nosotros. Ahora pregúntate a ti mismo, si alguna vez has sentido así, alguna vez has sentido que el sistema de retribución de Dios en este mundo está completamente desordenado, que prosperan los impíos. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, Dios, Señor, yo te honro y estoy sufriendo? ¿Qué pasa? Dios, hay personas que no te honran y mira lo que reciben de tu mano. ¿Alguna vez has dudado si vale la pena honrar, adorar a Dios cuando la vida simplemente no es justa? Algunos de ustedes aquí hoy pueden estar trabajando duro para ganar lo tuyo y aún así, para mantener a tu familia. Tienes muy buenas intenciones y aún así tienes poco.
Y mientras tanto miras a personas a tu alrededor que tienen tanta riqueza. Algunos de ellos nunca tuvieron que trabajar para obtenerla y algunos de ellos la malgastan. ¿Dónde está la justicia divina en eso? Algunos de ustedes pueden ser matrimonios que están tratando de concebir. Ay Dios, que esto sea el mes, Señor, que este sea el mes. Que este sea el mes, Señor, y simplemente no pueden. Sin embargo, miran a su alrededor y ven que hay tantos niños no valorados en la sociedad. Hay tantos niños nacidos en familias donde son maltratados. Hay personas que pueden concebir y optan por no concebir. Y hay personas que pueden concebir y optan por abortar. ¿Dónde está la justicia divina en eso? Y algunos de ustedes aquí pueden estar lidiando con problemas de salud. Miran a aquellos a su alrededor que no cuidan sus cuerpos, se meten drogas a su cuerpo como si nada. Y tú dices, Dios, quítame este dolor, quítame esta enfermedad. Quiero estar en la boda de mi hija, quiero estar en la graduación de mi hijo. Y sientes que Dios no te responde. ¿Dónde está la justicia en eso? ¿Alguna vez has hecho este tipo de preguntas? Déjame plantearlo de otra manera. ¿Alguna vez te has sentido así? Porque a veces cuando sentimos ganas de hacer este tipo de preguntas, no lo hacemos porque nos autocensuramos y no somos completamente abiertos y honestos con Dios. A veces tememos que hacer la pregunta provoque retribución divina. Pero lo interesante de la situación de Job es que Dios permite que Job haga estas preguntas provocadoras y no lo fulmina con un rayo. Y a través de esto podemos ver que a Dios le importa mucho más nuestra honestidad que nuestra teología ortodoxa. Ahora tiene que entender, yo soy profesor de Biblia, me importa mucho la teología correcta. Pero es cuando somos completamente abiertos, honestos, vulnerables y en plena sumisión a Él, que Dios entonces nos tiene donde quiere y puede perfeccionar nuestra teología. La primera cosa que nosotros podemos ver a través de estos versículos que Job nos enseña es que podemos hablar directamente con Dios acerca de las cosas más difíciles que están pasando en nuestros corazones. Pero Job nos sigue enseñando. La segunda cosa que el libro de Job nos enseña es que no es posible juzgar el carácter de una persona solamente por sus circunstancias. Es un error ver las circunstancias de uno y definitivamente reflejan que el carácter, o concluir que esas circunstancias definitivamente reflejan el carácter de esa persona. ¿Cómo sabemos eso a través del libro de Job? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, después de que Job maldice el día de su cumpleaños, de su nacimiento, en Job capítulo 3, los personajes, es decir, Job y sus 3 amigos, empiezan a discutir la razón por la cual Job está sufriendo. Y en sus conversaciones se vuelve cada más evidente que las diferencias de opinión de los personajes se debe a su desconocimiento del concilio divino, de los primeros 2 capítulos, cosas que sabemos nosotros como lectores. Los amigos de Job, por un lado, reconocen su sufrimiento. Por eso van y se sientan con él por una semana en silencio. Pero le dan prioridad a la sabiduría tradicional al considerar las implicaciones teológicas de su situación. Y eso es lo que quiero decir con eso del sistema de retribución tradicional. El sistema de retribución tradicional afirma que las personas siempre experimentan las consecuencias de sus acciones. Los amigos de Job entienden, mira, si uno está siendo castigado como si fuera una persona malvada, entonces esa persona debe ser culpable de algún tipo de ofensa contra Dios. Dado que Job sufre y el sufrimiento está reservado para los impíos, debe haber algún tipo de pecado en la vida de Job. Y por lo tanto, Job debería ver su sufrimiento como disciplina divina, debe aceptarlo y debe volver a Dios. Y al regresar a Dios, Job cosechará los beneficios de ser un hijo de Dios, experimentará prosperidad otra vez. Es el evangelio de los amigos de Job.
Y le voy a dar solamente 3 ejemplos que representan las consecuencias de la maldad según el paradigma, esta teología de los compañeros de Job. Y estos 3 ejemplos, según su paradigma, indican que Job es un impío. La pérdida de la riqueza de Job, la falta de descendencia de Job y la muerte indigna de Job. Ahora, los lectores de los primeros 2 capítulos de Job notan que Job era o es un hombre rico en esos capítulos. La riqueza de Job se presenta en términos de la cantidad de ganado que poseía y cómo el ganado era capaz o había sido capaz de multiplicarse. Porque en el mundo bíblico el ganado era una de las maneras en las que juzgaba la riqueza. Se juzgaba la riqueza a través de la cantidad de ganado que uno tenía. Y de acuerdo a la sabiduría tradicional en la antigua tradición israelita, ahí va. La sabiduría tradicional de la antigua tradición israelita sugiere que una abundancia de ganado era una señal de bendición. Si ese ganado tenía la capacidad de multiplicarse, eso también era una señal de bendición. Pero la prosperidad de Job le es arrebatada. Se mueren sus vacas, se mueren sus animales y según sus amigos, perder su riqueza era una señal obvia de retribución. El segundo ejemplo tiene que ver con el hecho de que Job ya no tiene hijos. Los amigos de Job son igualmente insistentes en que la falta de hijos de Job es una consecuencia de su maldad, porque según su dogma tradicional, la justicia se aplica a los malvados de manera que no tuvieran descendencia, ya fuera por infertilidad o por la muerte de sus hijos. Por ejemplo, según la Torá, según el libro de Deuteronomio, un vientre fecundo es una bendición del Señor, ahí va, es una bendición del Señor para el pueblo de Israel. Aquellos que honran a Dios tendrían el privilegio de transmitir su nombre y memoria a través de sus hijos. Y Job no tiene esa bendición. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, quienes todos fueron víctimas de una gran tormenta que golpeó la casa donde se encontraban y todos se murieron. Entonces los amigos de Job mencionan que la falta de descendencia es una señal obvia de retribución divina, ubicando efectivamente a Job entre los impíos, entre los malvados. Y la muerte indigna de Job. No solo los amigos de Job veían la muerte de sus hijos como justicia divina, sino que también sugieren que su propio estado moribundo era indicativo de la retribución. Es que los amigos de Job están seguros de que la justa retribución se manifiesta a través de los malvados que viven en tormento y que en última instancia mediante su desaparición pública e indigna. Y la condición física de Job y su agitación interna eran presagios del destino inevitable de los malvados. Los amigos de Job, y este es el punto, los amigos de Job juzgan su carácter 100% basado en sus circunstancias. Y nosotros sabemos que están haciendo un error porque nosotros tenemos la información del prólogo, de la introducción del libro. Y sabemos que están haciendo un error. Nuevamente, antes de apresurarte y a sacar conclusiones y afirmar que los amigos de Job eran bobos y que nosotros jamás haríamos ese tipo de error que hicieron ellos, detente por un minuto y reflexiona. Y recuerda que los amigos de Job eran personas como nosotros también. ¿Alguna vez has juzgado la situación de alguien solamente a través de ver sus circunstancias? ¿Alguna vez has juzgado el carácter de alguien porque se encuentra en una situación difícil? ¿Alguna vez has
juzgado una persona enferma pensando, sí, pero si hubiera cuidado mejor, si hubiera hecho esa dieta no se vería así. Si hubiera comido menos en la calle, menos grasa, menos carbohidratos, no estaría en esta condición. ¿Alguna vez has visto la situación económica de alguien? Especialmente las personas que piden dinero y has pensado, has dicho, sí, pero si él solo hubiera manejado mejor su dinero, no estaría en esta situación. O peor, seguramente esa persona tiene problemas con adicción. Seguramente esa persona tiene problemas con droga o alcohol o algo así. Es cuando tú no sabes. ¿Alguna vez has visto la situación familiar de personas, especialmente personas en la iglesia, con hijos rebeldes y has dicho, pero si hubieran sido mejores padres, como nosotros, o como yo, obviamente, ¿verdad? O si esa persona se hubiera quedado en casa, o si esa mamá se hubiera quedado en casa, sus hijos, sus hijas no se portarían así. O es porque se divorciaron ellos que sus hijos son así. Este tipo de reflexión no tiene la intención de sugerir que no hay consecuencias por nuestras acciones. Hay consecuencias por nuestras acciones, obviamente. Pero el propósito de este tipo de reflexión es recordarnos de una verdad teológica que el libro de Job nos muestra, nos enseña. Es decir, no es posible observar las circunstancias difíciles de las personas y sacar conclusiones definitivas sobre su carácter. No podemos hacer eso. Las circunstancias de la vida de las personas no son necesariamente un reflejo de su carácter. De hecho, frecuentemente nuestra propia finitud como seres humanos no nos permite sacar conclusiones definitivas sobre las situaciones difíciles en la vida de los demás, así como en nuestras propias vidas, porque simplemente nos falta suficiente información. Y eso mismo es el tercer punto que Job nos enseña. La finitud humana. La finitud humana no es algo malo. Eventualmente en el libro de Job, el Señor aparece. El libro de Job, el texto dice que el Señor aparece desde el torbellino, que le responde a Job desde el torbellino. ¿Y sabe lo que el Señor le revela a Job con respecto a su sufrimiento desde el torbellino? Nada. Absolutamente nada. Entonces hay que preguntar, ¿qué aprendemos del libro de Job, dado que no hay una respuesta directa de Job o a sus compañeros sobre su sufrimiento? ¿Qué aprendemos de este libro? Y la respuesta es que obviamente aprendemos algo mucho más importante. Si la razón por la cual Job estaba sufriendo era la cosa más importante en ese momento, el Señor se la hubiera revelado, pero no lo hace. En cambio, el Señor hace una serie de preguntas que comunican su grandeza. En lugar de decirle a Job la razón de su sufrimiento, Dios continúa enfatizando la finitud de Job. Job parece finalmente reconocer su finitud al admitir que habló sin suficiente conocimiento. Hacia el final de los discursos en el torbellino, Job reconoce la falta de información, que él faltaba la información necesaria para evaluar adecuadamente su propia situación. Y la misión de su ignorancia por parte de Job es un punto decisivo en el libro que conduce a la parte final, al epílogo del libro de Job. Esto es lo que dice Job en el capítulo 40. Dice Job, he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca, una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. En sus últimas palabras, Job dice, por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Una vez en la presencia del Señor, Job admite que ha hablado sin comprensión divina.
La aceptación de su ignorancia por parte de Job también es un reconocimiento que su sufrimiento ha ocurrido por una razón no revelada. Y esto le parecía una injusticia a Job. Y entendemos eso. Sin embargo, la misión de Job, de que le faltaba información, también concede el hecho de que su sufrimiento no necesariamente se debía a la injusticia divina. Y eso es humillante para Job. Y por lo tanto, deja de hablar. Job nos enseña a reconocer nuestra finitud. Reconocer la finitud humana. Reconocer que nosotros tenemos un límite de nuestro conocimiento. Y reconocer que nosotros tenemos un límite de nuestro conocimiento es más importante que saber las razones por las cuales las cosas nos pasan en esta vida. ¿Por qué es así? A nadie le gusta eso. A nadie le gusta. Nosotros queremos saber. ¿Por qué es así, Dios? Pues permítanme sugerir que hay una semilla del evangelio en este punto. Reconocer la finitud humana facilita un reconocimiento del hecho de que no somos infinitos. No somos dioses, no somos pequeños dioses. De hecho, facilita el reconocimiento del hecho de que nosotros hemos complicado la conexión con el infinito a través de nuestro pecado. Ahora existe una brecha enorme entre Dios, el perfecto e infinito, y los seres humanos pecadores y finitos. Pero aquí vienen las buenas noticias. En Jesús, el infinito se unió al finito para cruzar esa brecha. Y para resolver un problema que los seres humanos finitos no podían resolver. Jesús vino, murió e intercede por los seres humanos finitos que no pudieron y nunca podrán conectarse con el Dios infinito por su propia cuenta. Luego, tras la ascensión de Jesús, Dios el Espíritu Santo habita, mora en nosotros, mora en los creyentes de una manera única, fortaleciéndonos para enfrentar momentos difíciles en la vida en los que nuestra finitud nos hace cuestionar si Dios nos ama, si Dios es justo, si verdaderamente nos quiere a nosotros. Los que están aquí sufriendo, lidiando con problemas de salud, saben que el Señor Jesús, el Dios hombre, el que unió el infinito con el finito, Él también ha sufrido. Los que están aquí que son trabajadores pero no tienen suficiente, saben que el Señor Jesús, el Dios hombre, también sufrió. Y los matrimonios que no pueden concebir, saben que el Señor Jesús, el Dios hombre, de alguna manera que no podemos entender, puede identificarse con su dolor. Dios quiere que lo veamos a Él durante esos momentos difíciles. Porque aceptar nuestra finitud nos hace buscar el infinito. Dios hombre Jesús que cruza la brecha entre el único Dios infinito y los seres humanos. Es a través de aceptar nuestra finitud que podemos observar que nuestras evaluaciones de la justicia en situaciones modernas también siempre son incompletas. A menudo carecemos del tipo de información que podría ayudarnos a evaluar de manera definitiva las razones por las cuales Dios permitiría que situaciones difíciles ocurran en nuestras vidas. Y eso aprendemos de esta manzana. No es posible que tú estés preguntando, ¿qué tiene que ver una manzana con el libro de Job? ¿Qué tiene que ver con la vida en las redes sociales con el libro de Job? Eso es lo que dice en la parte de arriba de la diapositiva, la vida en las redes sociales. Bueno, una de las cosas positivas de las redes sociales es que los usuarios, nosotros tenemos la tendencia de compartir todas las bendiciones en nuestras vidas. Pero nosotros sabemos que frecuentemente usamos las redes sociales para mostrar a las personas solamente el lado bueno, el lado brillante de la manzana, ¿verdad? Pero a veces el lado malo es lo que realmente refleja la vida. Les doy un ejemplo. Hace como media hora ustedes vieron una foto de mi familia, ¿correcto? Todo ahí con sonrisas y todo.
Lo que no saben es que 2 minutos antes de sacar esa foto, yo estaba frustrado porque estaba tratando de poner mi cámara enfrente de nosotros así, seguía cayendo. Y luego estaba peleando con mi esposa porque ella quería que yo pusiera la gorra y yo no quería. Entonces puse la gorra, pero los niños estaban peleados porque tengo un adolescente que nunca quiere sacar fotos y él tiene 14 años y le molesta a su hermana menor todo el tiempo. Yo sé que entienden, ¿verdad? Pero luego puse la foto en la diapositiva y ustedes vieron las sonrisas. Y pongo esa foto en la diapositiva en toda Latinoamérica, predico en muchos países, en diferentes partes del mundo, y pongo esa foto en la diapositiva. ¿Por qué? Porque todos tenemos la tendencia de proyectar una imagen de la vida que solo representa una parte de la realidad, ¿verdad? ¿Alguna vez has considerado que a veces cuando se trata de tu vida, que solamente estás viendo solamente una parte de la realidad? ¿Alguna vez has considerado que a veces cuando se trata de tu vida, solamente estás viendo el lado feo de la manzana? El lado mordido de la manzana. Pero Dios en realidad está viendo el lado bonito de la manzana. Porque tú eres su obra y está obrando, está trabajando, está haciendo cosas en tu vida y a través de ti. Pero a veces no revela lo que está haciendo, lo que está viendo, y ni revela los propósitos detrás de lo que Él está haciendo. Y eso nos frustra. Esto puede parecer una injusticia divina, un capricho divino. Y aunque esto pueda parecer una injusticia y capricho divino, Job nos recuerda que las percepciones humanas de la injusticia divina siempre implican una medida de finitud humana en acción. No somos pequeños dioses. No podemos ver todo lo que el Señor Dios está haciendo. Si solo te enfocas en el lado mordido de la manzana, no podrás considerar que pueda haber un lado brillante de la manzana también. Job nos enseña que la finitud no es algo malo. Es un error teológico creer que tenemos que saber la razón por la cual vivimos cada situación difícil en esta vida. ¿Recuerdan a mi madre Chelo? Hay algo más sobre su vida que no les he contado. Hace aproximadamente 17 años, mi mamá comenzó a sufrir una enfermedad extraña que le hizo perder la capacidad de caminar. Y a causa de este problema de salud, mi mami estaba hospitalizada durante varios meses y como resultado de esto, pues obviamente perdió su trabajo, no podía trabajar. Y le tomó varios meses para recuperar la capacidad de caminar después de haber estado en el hospital por tanto tiempo. Y durante este tiempo, cuando mi madre estaba en casa, pero todavía no podía trabajar porque no podía caminar bien, comenzó a cuidar a niños que estaban en situaciones familiares difíciles. En los Estados Unidos hay un programa que se llama el programa Foster, es del gobierno y básicamente es un programa que los padres pierden los derechos de ser los padres oficiales de sus hijos y el gobierno agarra a esos niños y los pone en casas de personas para que los cuiden. Y mi mamá hizo eso. En los años siguientes mi mamá cuidó aproximadamente 40 o 50 niños en su casa. Y mi madre eventualmente adoptó a 3 de esos niños. Y aquí hay una foto de mi madre con mis 3 hermanos menores. Yo tengo un hermano que tiene 15 años, otro hermano que tiene 14 años y tengo un hermanito que tiene 7 años. No siempre sabremos cómo se ve el otro lado de la manzana, pero puedo decirles que en el caso de mi mamá, su sufrimiento como joven le permitió tener compasión con aquellos que también estaban en situaciones difíciles, precarias y abusivas. Ahora, no les estoy diciendo, está muy bien que abusaron de mi mamá porque ahora mi mami puede tener una empatía. No, no estoy diciendo eso. El dolor de mi mamá fue real. Pero sí estoy diciendo que el sufrimiento de mi madre provocó una situación en la que pudo cuidar de otros que estaban en situaciones precarias con una empatía única. Que ella entiende, que muchos de nosotros no entendemos. No sabemos todo,
pero a veces sí podemos ver el otro lado de la manzana. A veces podemos ver el otro lado de la manzana en las vidas de personas como mi madre y también en nuestras propias vidas. Job nunca ve el otro lado de la manzana, pero nos sigue enseñando. Nos sigue enseñando estas cosas. Que en lugar de reprimir nuestras palabras, debemos de ser abiertos y honestos con nuestro Dios. Incluso hoy, si estás pasando por una situación difícil, te animo a ser abierto y honesto con Dios en este momento, aquí, en este lugar. Job nos enseña que no es realmente posible juzgar a las personas exclusivamente por sus circunstancias. Incluso si pensamos que estamos ayudando, podemos hacerle daño al imponer nuestra teología sobre nuestros amigos y familiares en momentos de estrés. Te animo en este momento a pensar en alguien que conozca, que podría estar sufriendo y comprometerte a hablar con él. No hablar con esa persona, a orar por esa persona. Incluso si no tienes la oportunidad de hablar con esa persona sobre sus circunstancias. Y Job nos enseña a reconocer nuestra finitud. Job nos enseña que reconocer nuestra finitud nos acerca a Dios, el único ser infinito. Amigos, esto debería llevarnos a adorar, porque sabemos que nuestro Dios infinito está dispuesto, desea tener una relación con nosotros a través de Jesús. Y esto nos impulsa a adorar. Y al cerrar este tiempo, vamos a honrar a nuestro Dios con una actitud de adoración y reconocimiento de quiénes somos, personas imperfectas, personas finitas ante nuestro Dios asombroso e infinito. Oremos. Señor, gracias. Gracias por cruzar esa brecha a través de la persona y la obra de Jesús. Y por llenarnos con tu Espíritu Santo para que podamos crecer en ti durante los momentos más difíciles de nuestras vidas. Reconocemos que no somos infinitos como tú. Te damos toda la honra y gloria. Señor, tú conoces a cada persona aquí. Tú sabes las circunstancias difíciles de las personas que están por aquí en tu iglesia. Y te pedimos, Señor, que le ministres a estas personas a través de tu Espíritu Santo. Sabemos que tú nos escuchas, que escuchas esta oración, porque oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.